Había ensayado la oración la noche anterior. No improvisa las cosas que importan. Nunca lo había hecho. 36 palabras. Las contó. Las repasó en silencio tumbado en la cama del hostal, mientras su hermano dormía en la cama de al lado con la respiración trabajosa de quien lleva meses luchando para que el aire entre donde el cuerpo ya no quiere que entre. Las repasó con los labios moviéndose sin sonido, como los niños que aprenden un poema de memoria y necesitan escucharlo en voz baja, aunque nadie más los escuche. 36 palabras. Cuando llegara el momento, las diría en voz alta. Eso era lo que Rodrigo le había pedido. Que rezara, que no se callara, que él lo oyera mientras caía. Marcos Ibáñez Corrales tiene 58 años. Lleva 28 de ellos dentro. 28 años es más tiempo del que muchas personas llevan casadas. Más tiempo del que muchos padres llevan viendo crecer a sus hijos. 28 años es una vida completa dentro de otra vida. Y sin embargo, si le preguntan, y se lo han preguntado muchas veces, los psicólogos, los funcionarios, el sacerdote de la capilla del módulo, los otros presos que llevan suficiente tiempo con él, como para hacerle la pregunta sin que les responda con silencio. Si lo volvería a hacer, Marcos Ibáñez Corrales responde siempre lo mismo, que sí, que lo volvería a hacer mañana mismo si tuviera que volver a estar en ese momento, que fue lo más difícil que hizo en su vida, y que fue un acto de amor. Para entender lo que ocurrió en aquella montaña un martes de octubre de hace 28 años, hay que entender primero quiénes eran los dos hombres que subieron juntos por esa senda que conocían desde niños. Porque no eran extraños, no eran enemigos, no eran hombre y víctima en el sentido que el derecho penal usa esas palabras cuando construye su expediente. Eran hermanos. Y lo que pasó entre ellos esa mañana no empezó en esa montaña. Empezó décadas antes, en la cocina de una casa pequeña en un pueblo de Aragón, donde dos niños aprendieron juntos que el mundo era más grande de lo que el pueblo sugería y que había que salir a buscarlo. Marcos nació en 1966 en Alcañiz, provincia de Teruel, el mayor de 3 hijos. Su padre era maestro de escuela. Su madre trabajaba en la fábrica de aceitunas que era entonces el mayor empleador del pueblo y que cerraría definitivamente a finales de los 90, llevándose consigo los últimos empleos industriales que quedaban en la zona. Era una familia de clase trabajadora con aspiraciones educativas, que es la combinación más específica que existe en la España rural de los 60 y 70. Familias que no tienen dinero pero tienen libros, que no tienen contactos pero tienen criterio, que mandan a sus hijos al instituto con la convicción de que la educación es el único ascensor social disponible, y que ese ascensor hay que tomarlo aunque cueste el esfuerzo que cueste. Rodrigo nació 3 años después, 1969. El pequeño, el más rápido de mente, el más sociable, el que en cualquier habitación terminaba siendo el centro sin haberlo buscado. Donde Marcos era serio y metódico. El tipo de niño que estudia sin que le digan que estudie, que hace las cosas de una sola vez y bien, que no gusta del desorden porque el desorden le genera un malestar que no sabe nombrar pero que siente como algo fuera de sitio. Rodrigo era todo lo contrario, intuitivo, impulsivo, con una capacidad para conectar con las personas que Marcos observaba desde niño, con la admiración tranquila de quien reconoce en otro una habilidad que él mismo no tiene y que no le genera envidia sino genuina fascinación. Se querían, con la forma específica en que se quieren los hermanos que son suficientemente distintos para que el otro sea algo que uno mismo no es, pero suficientemente parecidos en lo fundamental para que esa diferencia sea complementaria y no una fuente de conflicto. Marcos era el que organizaba, Rodrigo era el que movía, Marcos era el que recordaba, Rodrigo era el que arriesgaba. Juntos formaban el tipo de dupla que funciona porque cada uno tiene lo que al otro le falta. De niños pasaban los veranos en la montaña. Su padre los llevaba cada agosto a una zona de los Pirineos aragoneses que conocía desde su propia infancia, un tramo de sierra que no tenía nombre en la mayoría de los mapas y que los lugareños llamaban simplemente El Collado. Iban a pie desde el refugio más cercano, cargando las mochilas con lo que necesitaban para 2 días, y subían hasta una zona de crestería desde donde en días claros se veía tanto terreno que el padre les decía, siempre, que desde ahí arriba el mundo parecía razonable aunque abajo no lo fuera. Esa frase se quedó en los dos. Con el tiempo y por separado, cada uno la citó en conversaciones distintas.
Es una de esas frases que los padres dicen sin saber que se quedan, que desde ahí arriba el mundo parecía razonable. Volvieron al collado muchas veces a lo largo de sus vidas, como jóvenes, sin el padre, como adultos, con las familias que cada uno fue formando. Rodrigo llevó a su mujer el primer verano después de la boda. Marcos llevó a su hija cuando tuvo 4 años y pudo caminar el tramo sin que nadie la cargara. Era un lugar que significaba algo, que tenía capas de memoria acumuladas, que pertenecía a los dos de una forma que ningún lugar pertenece sin el peso de todos los años que has pasado en él. La última vez que subieron juntos fue en octubre. Ya no era agosto, ya no había familia, ya no era un viaje de placer, era un viaje de despedida. Rodrigo fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica en enero de 1993. Tenía 24 años. La ELA es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura. Es una enfermedad que destruye las neuronas motoras, que son las que controlan el movimiento voluntario. El cuerpo se va apagando de dentro a fuera, sistemáticamente, sin que la mente, que permanece intacta hasta el final, lúcida y encerrada en un cuerpo que ya no responde, pueda hacer nada más que observar el proceso. La velocidad varía. Hay personas que viven con él a 10 o 15 años. Hay personas que en 2 años han perdido ya la capacidad de moverse, de hablar, de respirar sin asistencia mecánica. En el caso de Rodrigo, los médicos fueron honestos desde el principio. La progresión era rápida. En 6 meses había perdido movilidad en las piernas. En 12, las manos empezaban a fallar. La voz se iba deteriorando. La proyección que los neurólogos hicieron con el cuidado que se tiene cuando se le habla a un hombre de 24 años de lo que le va a ocurrir a su cuerpo en los próximos años, era esta. Probablemente antes de los 30 estaría completamente dependiente. La respiración asistida por máquina era probable en ese plazo. La comunicación oral, nula o casi nula. Rodrigo escuchó ese pronóstico con la compostura que tienen a veces las personas jóvenes cuando el cerebro todavía no ha terminado de integrar la magnitud de lo que se le está diciendo. Hizo preguntas. Buenas preguntas. Preguntas de alguien que entiende que la información es lo único que lo va a ayudar a navegar lo que viene. Salió de la consulta. Llamó a Marcos desde el aparcamiento del hospital. Lo que le dijo no fue lo que Marcos esperaba. No fue derrumbe. No fue pánico. Fue esto. Que acababa de hablar con el médico y que le había dicho lo que le había dicho, y que necesitaba que Marcos supiera algo, y era que él no iba a llegar al final que el médico había descrito, que eso no iba a ocurrir. Marcos no entendió en ese momento lo que Rodrigo quería decir. Pensó que era la negación normal, el rechazo inicial ante un diagnóstico que nadie puede absorber de golpe. Lo dejó hablar, lo escuchó, y al final le dijo que vinieran a cenar ese fin de semana, que hablarían con calma, que lo primero era no estar solo. Rodrigo fue a cenar ese fin de semana. Cenaron. Hablaron de muchas cosas, de lo que los médicos habían dicho, de los tratamientos disponibles, que eran pocos y de eficacia limitada pero que existían, de los recursos que el sistema ponía a disposición de enfermos con ELA, de los apoyos que la familia podía organizar. Lo que Rodrigo no volvió a decir esa noche, pero que no había dejado de pensar desde que lo dijo en el aparcamiento del hospital, era lo que quería decir cuando dijo que no iba a llegar al final que el médico había descrito. Lo dijo 8 meses después, solo a Marcos. Un sábado por la tarde en el piso de Marcos, cuando los dos estaban solos y Rodrigo ya caminaba con bastón y la mano derecha le fallaba con suficiente frecuencia como para que tuviera que pensar antes de hacer cosas que antes no requerían pensamiento. Le dijo que quería que Marcos lo ayudara a morir, antes de que el cuerpo llegara al punto que el médico había descrito, antes de que la máquina lo mantuviera vivo porque el cuerpo ya no podía mantenerse solo, antes de que la mente quedara encerrada en un cuerpo que no podía hacer nada en absoluto. Quería morir siendo todavía quien era, con algo de él mismo todavía intacto, no con el tiempo del sistema, que no tenía mecanismo legal para lo que pedía en la España de 1993, con el tiempo que él eligiera. Y quería que fuera Marcos quien lo acompañara, no solo que estuviera presente, quien lo ayudara, de forma activa, con sus manos. Hay conversaciones que los hermanos tienen y que no se describen fácilmente en ningún lenguaje que no sea el de los propios hermanos. Tienen su propio código, su propia historia, cosas que no hace falta explicar porque el otro ya sabe.
y cosas que hay que decir de todas formas porque, aunque el otro ya sabe lo que sientes, no puede saber todavía lo que has decidido. Marcos escuchó a Rodrigo esa tarde de sábado con la misma atención que había puesto siempre en escuchar a su hermano, sin interrumpir, sin precipitar el silencio con palabras que llenaran el espacio antes de que el espacio estuviera listo para llenarse. Cuando Rodrigo terminó, Marcos estuvo callado durante un tiempo que ninguno de los dos midió, y luego dijo que no. No con rabia, no con espanto, con la firmeza tranquila de alguien que ha escuchado algo que entiende completamente y que rechaza completamente. Que no, que eso no iba a ocurrir, que había otras formas, que hablarían con los médicos, que el sistema de cuidados paliativos existía para exactamente este tipo de situación, que Rodrigo podía decidir hasta qué punto de intervención médica quería llegar y desde qué punto no, que la ley española no contemplaba lo que Rodrigo pedía, pero que había formas de morir con dignidad dentro de lo que la ley sí contemplaba. Rodrigo lo escuchó, no discutió, no insistió esa tarde. Se fue a casa con su bastón y su mano que fallaba y la cortesía de no forzar una conversación que sabía que iba a tener que volver a tener, pero que podía esperar. Esperó 2 meses y volvió a pedírselo, y Marcos volvió a decir que no. Lo que siguió durante el año y medio siguiente fue una de las negociaciones más largas, más silenciosas y más dolorosas que 2 personas pueden mantener sin que nadie a su alrededor lo sepa del todo. Porque así es como Marcos y Rodrigo vivieron ese proceso, entre ellos, sin incluir a sus padres, que eran ya mayores, y que Rodrigo protegía con una determinación que nunca cedió, sin incluir a la mujer de Rodrigo, Lourdes, que sabía que su marido se deterioraba y que hacía todo lo que podía hacer, y que sin embargo quedaba fuera de esta conversación específica porque Rodrigo lo había decidido así, sin incluir a nadie más, solo ellos dos, la pregunta que Rodrigo hacía y la respuesta que Marcos daba. Durante esos meses, Marcos hizo lo que hacen las personas que no pueden cambiar la respuesta que dan, pero que necesitan entender mejor la pregunta que reciben. Leer. Buscó todo lo que pudo encontrar sobre la ELA, sobre la progresión de la enfermedad, sobre los estudios que describían cómo vivían los pacientes en las fases avanzadas, qué experimentaban, qué comunicaban cuando todavía podían comunicar, qué se sabía de lo que vivían cuando ya no podían. Leyó sobre eutanasia, sobre los debates que en otros países europeos comenzaban a tener lugar en esa época sobre la muerte asistida y los derechos de los enfermos terminales. Leyó testimonios. Los leyó con la atención de alguien que no está buscando argumentos para justificar algo que ya ha decidido, sino de alguien que genuinamente necesita entender si hay algo en todo ese conocimiento disponible que cambie la respuesta que da. No cambió. Durante muchos meses no cambió. Lo que fue cambiando, lentamente, con la misma lentitud con que cambian las cosas que cambian de verdad, era otra cosa. No su respuesta, su comprensión de la pregunta. La ELA de Rodrigo siguió su curso. El bastón cedió el paso a la silla de ruedas en el otoño de 1994. La voz, que había sido una de las características más reconocibles de Rodrigo, clara, rápida, con ese ritmo específico que tienen las personas que piensan más rápido de lo que el promedio habla y que por eso comprimen las palabras sin perder la claridad, empezó a deteriorarse de forma perceptible, no de golpe, de la forma en que se deterioran las cosas que el cuerpo sostiene con cada vez menos recursos. Primero la rapidez, luego la claridad, luego el volumen. Marcos pasaba tiempo con su hermano cada semana. No todos los días, porque vivían en ciudades distintas. Marcos había terminado instalándose en Zaragoza, Rodrigo en Huesca, pero con una regularidad que no cedía. Iba los fines de semana cuando podía, llamaba cuando no podía ir. Y en esas visitas y en esas llamadas, la pregunta seguía presente entre los dos, como el sonido de fondo que no desaparece, aunque no se nombre. Siempre estaba ahí, en los silencios, en el modo en que Rodrigo lo miraba en ciertos momentos, en la forma en que Marcos sostenía esa mirada sin desviarla aunque le pesara. Fue en una visita de enero de 1995 cuando algo cambió. Marcos llegó al piso de Rodrigo un sábado por la mañana. Lourdes estaba en el mercado. Rodrigo estaba en la silla, frente a la ventana que daba al jardín interior del edificio. Había nevado esa semana, y el jardín tenía nieve todavía sobre los arbustos.
Rodrigo tenía en la mano un bloc de notas porque la escritura era entonces más fiable que la voz para comunicarse con fluidez. Marcos se sentó a su lado. Lo que Rodrigo escribió esa mañana, con la mano derecha que todavía funcionaba aunque ya no con la velocidad de antes, fue esto: que hacía 3 noches que no dormía. No por el dolor, que los fármacos gestionaban con suficiente eficacia, sino por el miedo, por la imagen específica de cómo iba a ser el final cuando llegara. No el final abstracto, el final concreto, la máquina, la incapacidad total, el encierro en un cuerpo que no responde en ninguna dirección y que sin embargo sigue siendo su cuerpo, y sigue alojando su mente, que seguirá siendo su mente, y que lo único que podrá hacer será observar. Había pensado mucho en eso a lo largo de esas 3 noches, y lo que había llegado a entender, y que quería que Marcos entendiera también, era esto: que el miedo no era a morir, que el miedo era a no poder morir cuando llegara el momento de necesitarlo, que el miedo era a estar en el lugar donde ya no querrá seguir y no tener ningún mecanismo disponible para salir. Ese era el miedo real, no la muerte, la trampa. Marcos lo leyó 2 veces, y en ese momento, por primera vez desde que Rodrigo había hecho la petición por primera vez año y medio antes, algo en Marcos cedió. No su respuesta, todavía no, pero algo, porque entendió, en ese instante, que no estaba escuchando a alguien que quería morir por desesperación o por depresión o por incapacidad de ver más allá del momento. Estaba escuchando a alguien que quería vivir hasta que no pudiera vivir, y que lo que pedía no era adelantar la muerte por miedo al dolor. Era tener la certeza de que habría una salida disponible cuando el cuerpo hubiera terminado de hacer lo que el cuerpo todavía podía hacer. Esa certeza era lo que le permitiría vivir el tiempo que le quedaba, sin el miedo que le quitaba el sueño. Era una distinción que Marcos no había procesado de esa forma antes. Y esa distinción cambió algo. No lo dijo ese día. Se quedó un rato más con Rodrigo. Volvió a Zaragoza por la tarde. Y esa semana, y la siguiente, y la que siguió, estuvo con esa distinción dentro sin saber todavía lo que iba a hacer con ella. La respuesta de Marcos cambió en marzo de 1995. No fue una conversación dramática. No fue un derrumbe emocional ni una epifanía de película. Fue una tarde de martes en que Marcos llamó a Rodrigo y le dijo que sí, que lo haría. Que cuando Rodrigo decidiera que era el momento, lo haría. Con una condición: que la decisión fuera de Rodrigo. Que Marcos no iba a proponer el momento ni a precipitarlo ni a influir en cuándo llegaba. Cuando Rodrigo dijera que era el momento, hablarían de cómo. Hasta entonces, Marcos estaría ahí para todo lo demás que había que estar. Rodrigo no respondió de inmediato. Hubo un silencio en el teléfono que duró varios segundos. Y luego dijo, con la voz que todavía tenía, aunque ya no era la voz que había tenido siempre: gracias. Solo eso. Gracias. Y Marcos entendió, en ese gracias dicho con la voz deteriorada de su hermano de 25 años al otro lado del teléfono, que lo que acababa de darle no era solo una respuesta. Era algo más parecido a lo que Rodrigo había descrito que necesitaba: la certeza, la posibilidad de vivir el tiempo que le quedaba sin el miedo de la trampa, con una salida disponible. Rodrigo vivió 19 meses más desde ese martes de marzo. 19 meses durante los cuales, según Lourdes, según los amigos que lo veían, según los médicos que hacían el seguimiento, algo en él fue diferente. No más tranquilo en el sentido de resignado. Diferente, más presente. Como si la carga de esa angustia específica, la de estar atrapado sin salida, se hubiera aliviado lo suficiente para que hubiera espacio para otras cosas, para las conversaciones que quería tener, para los lugares que quería ver, para las personas que quería estar seguros de que sabían lo que necesitaban saber. Nadie salvo Marcos sabía por qué. El momento lo dijo Rodrigo en septiembre de 1996. La voz ya casi no funcionaba. Se comunicaba principalmente por escrito, con el bloc y los bolígrafos que tenía distribuidos en puntos estratégicos de la casa para que siempre hubiera uno a mano. La mano derecha todavía escribía, despacio, con la presión justa para que la tinta saliera. Era la última herramienta que le quedaba y la cuidaba con la atención que se cuida lo último. Escribió, quiero que sea en el collado. En octubre, cuando ya no haya nadie. Tú y yo solos como cuando éramos niños. Quiero ver eso una vez más. Marcos lo leyó. Asintió.
Durante las semanas siguientes organizó el viaje con la meticulosidad que ponía en todo lo que organizaba. Los permisos de desplazamiento, el equipamiento adaptado para que Rodrigo pudiera llegar hasta donde necesitaba llegar, ya que la silla de ruedas no servía para el terreno de montaña y habría que utilizar otros medios. El hostal en el pueblo de la base, que Marcos conocía del propietario y que estaba dispuesto a alojarlos sin preguntas sobre las circunstancias del viaje. Los 2 días que necesitarían. No habló del plan con nadie. No dejó nada escrito que anticipara lo que iba a ocurrir. No porque tuviera intención de ocultarlo después, sino porque en ese momento no había más que hacer que preparar el viaje. Lo que ocurriera después, ocurriría después. El 4 de octubre salieron de Huesca en el coche de Marcos, Rodrigo en el asiento del copiloto, con el bloque en el regazo. Hicieron las 3 horas de viaje con la radio puesta a volumen bajo. Hablaron poco, no porque no hubiera nada que decir, sino porque entre ellos había una clase de silencio que no necesitaba llenarse. El silencio de 2 personas que se conocen desde antes de que el otro supiera hablar y que han llegado a un punto donde el silencio compartido es más honesto que cualquier palabra. Llegaron al hostal al mediodía. Comieron. Esa tarde caminaron por el pueblo, que a esas alturas del año ya estaba casi vacío de turistas. Rodrigo en una silla adaptada que Marcos empujaba. El aire de octubre en los Pirineos tiene una calidad específica que no tiene ningún otro mes. Frío sin ser polar todavía. Limpio con la limpieza del otoño en altura. Con olor a tierra húmeda y a pino. Y a algo que no tiene nombre, pero que cualquiera que lo ha respirado lo reconoce de inmediato. Esa noche Marcos repasó la oración. 36 palabras. En silencio, con los labios moviéndose sin sonido. El 5 de octubre se levantaron antes del amanecer. El collado estaba a 3 horas de camino desde el punto donde el terreno deja de ser accesible para vehículos. Marcos había investigado y preparado el tramo. Había un camino que con el equipamiento adecuado y la ayuda de Marcos podía hacerse, aunque no con facilidad, y aunque requeriría tiempo. Rodrigo pesaba menos de lo que había pesado en su vida adulta. La enfermedad había hecho su trabajo también ahí. Subieron. El amanecer los encontró en el primer tercio del camino. El sol salió por detrás de la cresta de enfrente con el color específico del sol de octubre en la montaña, naranja y frío al mismo tiempo, sin la calidez del verano pero con toda la luz. Rodrigo lo vio. Marcos lo vio mirarlo. Tardaron 5 horas en llegar. No 3, 5, con pausas, con los momentos en que el terreno era demasiado para avanzar sin reorganizarse completamente. Con el esfuerzo físico de Marcos, que aquella mañana hizo con su cuerpo lo que necesitó hacer para que su hermano llegara donde quería llegar. Cuando llegaron, el sol estaba alto y el collado era exactamente lo que siempre había sido. La cresta desde donde el mundo parecía razonable, aunque abajo no lo fuera. El mismo paisaje, el mismo aire, el mismo silencio de altura que no se parece al silencio de ningún otro lugar. Rodrigo lo miró durante mucho tiempo. Marcos a su lado. Los dos en silencio. Luego Rodrigo abrió el bloc. Escribió despacio, con la concentración que ponía siempre en lo último que le funcionaba. Le pasó el bloc a Marcos. Decía, gracias por traerme. Decía, esto es lo que quería ver. Decía, estoy listo. Y al final, escrito con la misma presión tranquila con que había escrito todo lo demás, decía, reza en voz alta. Quiero oírte. Lo que ocurrió en el collado a las 12:40 de la mañana del 5 de octubre de 1996 no tiene ninguna descripción que sea completamente exacta. No porque los hechos sean confusos, sino porque los hechos son lo que son, y al mismo tiempo son más de lo que son, y ese exceso de significado que tienen los momentos donde la vida y la muerte convergen de la forma en que convergieron, esa mañana, no cabe en ningún lenguaje que no sea el silencio. Marcos se puso de pie detrás de su hermano. Rodrigo estaba en el borde. Lo habían llevado hasta ahí juntos. El valle abajo, la crestería enfrente, el cielo de octubre sin una sola nube. Marcos empezó a rezar en voz alta. Las 36 palabras que había repasado la noche anterior. Las dijo despacio, con la voz que se tiene cuando se dice algo que importa y que no se puede volver a decir, con el control que produce la necesidad de que las palabras sean exactas y lleguen donde tienen que llegar. Y mientras las decía, empujó. Rodrigo cayó en silencio, sin gritar,
sin ningún sonido que Marcos pudiera escuchar desde el borde. El silencio de la montaña en octubre lo absorbió todo. Marcos terminó las 36 palabras, no porque no pudiera parar, sino porque eran las palabras que había prometido decir. Las dijo hasta el final, al borde del collado, con el valle abajo y el cielo arriba, y su hermano ya en ninguna parte que Marcos pudiera señalar en ningún mapa. Luego se sentó en el suelo de piedra. Estuvo allí durante un tiempo que después no supo medir, no llorando, no pensando en palabras, simplemente presente en ese lugar que había significado tantas cosas distintas a lo largo de su vida y que ahora significaba esto. Cuando se levantó, sacó el teléfono móvil que llevaba en la mochila. Tenía señal, aunque débil. Llamó al 112. Dijo dónde estaba. Dijo lo que había ocurrido. Dijo su nombre. Esperó. Llegaron 4 horas después. El tiempo que tardaron los servicios de rescate de montaña en llegar al collado con el equipo necesario. Marcos esperó sentado en el mismo lugar. No huyó. No escondió nada. No modificó ningún detalle de lo que había ocurrido. Cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil junto con el equipo de rescate, Marcos les dijo exactamente lo que había pasado. Sin abogado, sin estrategia, sin la más mínima consideración táctica sobre lo que era conveniente decir y lo que no. Le preguntaron si había sido él. Dijo que sí. Le preguntaron por qué. Dijo que porque su hermano se lo había pedido, que porque su hermano tenía ELA, que porque su hermano no quería llegar al final que la enfermedad tenía preparado, que porque él era la única persona a quien Rodrigo le había pedido que lo acompañara. Le preguntaron si lo había planificado. Dijo que sí. Le pidieron que fuera con ellos. Fue. Hay algo que vale la pena decir en este punto, antes de continuar con lo que el sistema hizo con Marcos, sobre lo que el sistema no podía hacer con lo que Marcos le trajo. El sistema penal está construido para clasificar, para recibir un hecho, aplicarle una categoría jurídica y producir una consecuencia proporcional a esa categoría. Es una maquinaria necesaria, no porque sea perfecta, sino porque la alternativa, que cada uno administre las consecuencias de los actos del otro según su propio criterio, produce resultados históricamente mucho peores que cualquier imperfección del sistema codificado. Pero las maquinarias de clasificación tienen límites, y uno de esos límites es este, que hay hechos humanos que caben en varias categorías al mismo tiempo, y que ninguna de esas categorías contiene todo lo que hay. El expediente de Marcos Ibáñez Corrales tenía una categoría. La categoría era exacta para lo que describía, y al mismo tiempo era insuficiente para todo lo demás que había en ese hecho, que la categoría no podía absorber. Esa insuficiencia no es un fallo del sistema. Es el límite honesto de lo que cualquier sistema puede hacer con la complejidad de lo que los seres humanos son capaces de hacerse los unos a los otros por amor. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de historia te dice algo que no cabe en un parte de noticias. Si crees que merece ser escuchada, suscríbete al canal. Seguimos. El juicio fue en 1997. La acusación era homicidio doloso con premeditación. Los hechos no estaban en disputa. Marcos los había narrado con una precisión que no dejaba ningún margen de ambigüedad. La premeditación era evidente. La causalidad era directa. El derecho penal español de 1997 no reconocía la eutanasia como causa justificante ni como atenuante suficiente para absorber la calificación del delito. La ley era lo que era, y la ley se aplicó. La defensa argumentó todo lo que podía argumentar. La solicitud expresa de Rodrigo, documentada en las notas escritas que Marcos había conservado y que presentó como prueba. Los informes médicos que describían la progresión de la ELA y la trayectoria que tenía por delante. Los testimonios de los médicos que habían tratado a Rodrigo y que confirmaron su capacidad mental plena hasta el final. El testimonio de Lourdes, que aunque no había sabido el plan, dijo que conocía el deseo de su marido de no llegar a la fase final de la enfermedad y que creía que si hubiera podido elegir, esto era lo que habría elegido. Nada de eso cambió la calificación jurídica del hecho. Lo que podía hacer la defensa era intentar que influyera en la pena. Y lo intentó. La fiscal pidió 12 años. El tribunal consideró las circunstancias atenuantes, el móvil compasivo, la solicitud documentada de la víctima, la ausencia de cualquier otro motivo, y condenó a Marcos Ibáñez Corrales a 24 años de prisión por homicidio. 24 años.
Marcos tenía 31 cuando entró. Cumplió la condena completa. No por falta de posibilidades de libertad condicional, sino porque en distintos momentos en que la condena condicional estuvo sobre la mesa, había condiciones que no quiso aceptar, declaraciones públicas que no quiso hacer, posicionamientos sobre su caso que le pedían que adoptara y que consideraba que no le correspondían. Prefirió la condena entera a la condena con condiciones que no eran las suyas. Eso también dice algo sobre Marcos Ibáñez Corrales. 28 años dan para mucho. Dan para conocer a fondo el sistema que te aloja, sus mecanismos y sus contradicciones. Dan para leer mucho, porque las personas que en prisión tienen el hábito de la lectura leen de una forma que en libertad es difícil sostener, con la concentración de quien no tiene ningún otro lugar a donde ir mentalmente. Dan para pensar en lo que has hecho con la distancia que solo el tiempo produce, la distancia que es diferente del arrepentimiento, porque el arrepentimiento implica que si pudieras deshacer lo que hiciste, lo desharías, y Marcos no desharía nada. Y sin embargo, ha tenido tiempo de entender su propio acto desde ángulos que en el momento de cometerse no estaban disponibles. Los psicólogos del centro penitenciario lo han entrevistado muchas veces a lo largo de estos años. El perfil que producen esas entrevistas es siempre el mismo, y siempre les resulta difícil de clasificar. No es un hombre con trastorno de personalidad. No es un hombre con distorsiones cognitivas sobre la violencia. No es un hombre que minimice la gravedad de lo que hizo o que construya narrativas que lo eximan. Es un hombre que hizo algo que el sistema penal clasifica de una forma y que él clasifica de otra, y que tiene perfectamente claras las dos clasificaciones y sus implicaciones, y que vive con esa doble clasificación sin que le produzca la angustia o la disonancia que produciría en la mayoría de las personas. Le han preguntado si tiene paz. Responde que sí. Le han preguntado si cree haber hecho lo correcto. Responde que sí. Le han preguntado si entiende por qué el sistema lo condenó. Responde que sí, que el sistema hizo lo que tenía que hacer con las leyes que tenía, que si el sistema hubiera hecho algo diferente, habría sido un sistema diferente y no necesariamente mejor. Esa última distinción, que el sistema hizo lo que tenía que hacer y que eso no significa que lo que él hizo fuera incorrecto, es la que mejor define el territorio moral donde Marcos Ibáñez vive desde hace 28 años. No niega la legitimidad del sistema, no construye una narrativa heroica de resistencia. Simplemente sostiene que el sistema y él tenían, en ese punto concreto, criterios distintos sobre lo que era correcto, que ambos actuaron según sus criterios, y que las consecuencias de esa divergencia las asumió con plena conciencia desde la tarde del 5 de octubre de 1996, cuando llamó al 112 desde el Collado sin esperar que nadie lo descubriera. En 2001, el Congreso de los Diputados debatió por primera vez en España una proposición de ley sobre la eutanasia. No prosperó. En 2021, 25 años después de la mañana en el Collado, España aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Fue la cuarta ley de eutanasia del mundo, después de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Reconocía el derecho de las personas con enfermedades graves e incurables a solicitar la prestación de ayuda para morir, con garantías, con procedimientos específicos, con la presencia del sistema donde antes solo había ausencia. Marcos lo supo desde dentro del centro penitenciario. Leyó la noticia en el periódico del módulo. No lo celebró. No hizo declaraciones. Ningún periodista que cubrió la aprobación de la ley buscó su testimonio, aunque existía, y era uno de los más relevantes de los que hubiera podido encontrar. Lo leyó, lo procesó, y esa noche, según contaría después al funcionario con quien tiene suficiente confianza para decir cosas que no diría a muchos, dijo solo esto, que 25 años antes, Rodrigo hubiera podido hacerlo de otra forma, con médicos, con garantías, con el sistema acompañando en lugar de persiguiendo, y que eso era bueno, que era lo correcto, que ojalá hubiera existido en 1996. No dijo que aquello hacía injusta su condena, no dijo que el Estado le debía nada, dijo que era bueno que existiera para los que vinieran después. Eso también dice algo sobre qué clase de hombre es Marcos Ibáñez Corrales. Hay algo en este caso que el debate sobre la eutanasia, cuando se lleva al terreno de los principios abstractos, a menudo no aborda de frente, que antes de que hubiera ley, hubo personas,
que mientras el debate existía en los parlamentos y en los editoriales y en las tertulias, había hombres como Rodrigo que estaban viviendo la versión concreta del debate, sin que el debate les proporcionara ninguna solución, que las leyes llegan cuando llegan, y que entre cuando un problema existe y cuando una ley lo reconoce, hay un espacio de tiempo donde las personas resuelven como pueden lo que el Estado todavía no puede resolver. Ese espacio es donde vivió Marcos Ibáñez Corrales, no como héroe, no como mártir, no como símbolo de ninguna causa que él mismo no se ha apropiado en ningún momento, como hermano mayor, como el hermano mayor que dijo sí cuando dijo sí y que cargó con las consecuencias que eso conlleva con la tranquilidad de quien no cargó con algo que no era suyo, sino con algo que era exactamente suyo. El debate sobre si lo que Marcos hizo fue correcto no tiene respuesta que satisfaga a todos. La ley lo condenó y la ley tenía sus razones. Los que creen en el Estado de Derecho como el único mecanismo legítimo para administrar estas decisiones señalan que el principio no puede ser que cada uno decida cuándo el sufrimiento de otro justifica quitarle la vida, por bien intencionado que sea el que decide. Ese argumento es correcto y necesario. Los que piensan en Rodrigo en las noches que no podía dormir por el miedo a la trampa, los que piensan en los 19 meses que vivió después de que Marcos dijera sí, con una presencia diferente según todos los que lo conocían, los que piensan en el hombre que escribió en un blog con la última mano que le funcionaba, «Estoy listo», en el borde de la montaña, donde de niño había aprendido que el mundo desde arriba parecía razonable, aunque abajo no lo fuera. Esas personas se sientan en la incomodidad de saber que el argumento anterior es correcto y sentir al mismo tiempo que hay algo en esta historia que ese argumento no puede absorber completamente. Esa incomodidad es honesta y es la única respuesta que tiene esta historia para quien llega hasta el final. Estas historias existen porque alguien tiene que contarlas con el tiempo que merecen, sin reducirlas, sin resolverlas artificialmente, con todo lo que tienen y con todo lo que pesan. Si crees que eso importa, ayúdanos a que lleguen más lejos. Suscríbete al canal. Marcos Ibáñez Corrales saldrá en libertad próximamente. La fecha está fijada. El centro penitenciario tiene protocolos para la preparación de la salida en condenas de larga duración, trabajo social, orientación, acompañamiento en la reinserción. Marcos asiste a esas sesiones con la misma actitud tranquila con que ha asistido a todo lo que se le ha ofrecido dentro. Sin resistencia, sin entusiasmo performativo, con la disposición práctica de alguien que sabe que lo que hay que hacerlo, y que lo hace. Le han preguntado qué va a hacer cuando salga. Dice que no lo sabe todavía con certeza, que tiene un sobrino, el hijo de una prima de Rodrigo, con quien ha mantenido contacto a través de cartas durante años y que le ha dicho que hay una habitación disponible si la necesita mientras se organiza, que quiere ver el mar, porque lleva 28 años sin verlo, y hay algo en el mar que necesita ver antes de hacer cualquier otra cosa. Le han preguntado si piensa volver al Collado. Ha tardado en responder, y ha dicho que no lo sabe, que es un lugar que pertenece a muchas cosas distintas de su vida y que no quiere ir a buscar nada que no esté ya encontrado, que si algún día va, será para estar ahí, solo para eso. Le han preguntado si recuerda las 36 palabras. Ha respondido que sí, que no las ha olvidado, que nunca las olvidará. No las ha dicho en voz alta desde ese día. No hay moraleja simple al final de esta historia. Las historias simples tienen moralejas simples. Esta historia no es simple. Tiene un hombre que mató a su hermano y que lleva 28 años en paz con eso. Tiene un hermano que pidió morir y que murió en el único lugar que quería morir, mirando lo que quería mirar por última vez, oyendo la voz de la única persona a quien había pedido que lo acompañara. Tiene un sistema que condenó lo que condenó con las leyes que tenía y que ahora tiene leyes distintas. Tiene un debate que duró décadas en los parlamentos, mientras personas como Rodrigo vivían la versión concreta del debate sin que el debate les ofreciera ninguna salida. Todo eso es verdad. Al mismo tiempo, lo que Marcos llama acto de amor, el derecho penal llamó homicidio. Ambas denominaciones son exactas para lo que describen, y el hecho de que sean exactas ambas al mismo tiempo no es una contradicción que haya que resolver. Es la realidad de las situaciones humanas más difíciles, que caben en categorías distintas simultáneamente y que ninguna de esas categorías contiene todo lo que hay.
Esta historia existe porque hay que contarla, no para decirte lo que tienes que pensar cuando termines de escucharla, para darte todo lo que necesitas para pensarlo tú, con el tiempo que merece, con el peso que tiene. El resto lo decide quien escucha. Marcos Ibáñez Corrales ensayó la oración la noche antes. 36 palabras. Las dijo hasta el final. Eso es todo lo que él considera necesario decir sobre si lo que hizo fue correcto.